Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio. Y ya estamos de vuelta en esta pausa comercial. Volvemos a nuestro programa Equilibradamente para conversar sobre los desafíos y barreras que enfrenta la comunidad LGBTIQ+, en el acceso a la salud y también el acceso a salud mental. Para eso nos acompaña el director ejecutivo de la Fundación Todo Mejora, don Matías Trujillo. Don Matías, ¿cómo está? Buenos días. Hola Andrés, buenos días. Encantado de poder participar en este espacio y de ya muchas gracias por considerar la Fundación en esta conversación. Gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. Y bueno, antes de que todo, quería preguntarle, ¿qué se dedica a la Fundación Todo Mejora? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo parte un poco, si nos pudiese contar? Claro, la Fundación Todo Mejora hoy lleva 11 años trabajando por el bienestar de niños, niñas, niñas, adolescentes y jóvenes que sufren de experiencias de acoso o maltrato basada en su orientación sexual, identidad o expresión de género. En estos ya casi 11 años, la Fundación consta de una parrilla programática centrada en lo que tiene que ver con la salud y bienestar y también en la educación. En este sentido, uno de los proyectos más importantes que hoy cuenta la Fundación Todo Mejora corresponde al programa Hora Segura, que es una línea de ayuda que entrega atenciones gratuitas y confidenciales para entregar orientación en estas temáticas, pero también apoyo emocional a quienes de alguna u otra manera no tienen con quién expresar su dolor. Muchas gracias, don Matías. Bueno, y volviendo a lo que estábamos conversando también del programa, yo quería preguntarle, ustedes como fundación, ¿qué es lo más, cómo ha sido este proceso de, bueno, de poder primero ir trabajando esto y a la vez cómo también fueron viendo las dificultades que tenían las personas, porque en cierta forma ustedes vienen un poco a suplir eso, ese abandono que hay? Claro. Claro, hoy, bueno, la fundación nace justamente por esta promesa de cómo todo mejora. Y a partir de esa promesa es que las personas nos comienzan a consultar cómo todo mejora, por ejemplo, si soy un estudiante que recibe de bullying en en la sala de clase, que no sé quién me está acosando a través de internet, que de alguna otra manera mi familia no acepta en quién soy. Y es justamente a través de esa necesidad es que la fundación ha ido estructurando gran parte de su oferta programática, por decirlo de alguna manera. Y un episodio muy interesante fue cuando al principio la fundación se dedicaba a generar campañas principalmente comunicacionales para sensibilizar en estos temas, pensando en que hace 10 o 15 años atrás las temáticas que hoy abordamos de alguna u otra manera eran muy alejadas para el grueso de la ciudadanía. Sin ir más lejos, hablar de identidad de género hace 10 o 15 años atrás era una conversación un poco ajena para muchas personas, incluso para diputados y senadores que están discutiendo en ese momento el proyecto de ley antidiscriminación. De hecho, se resistían a considerar a la identidad de género y, en consecuencia, excluir a la comunidad trans de esta ley en particular. Y desde ahí es que de alguna otra manera hemos identificado distintos desafíos que muchas veces lo intentamos abordar desde la oferta programática, pero hay otros en los cuales también trabajamos en red. Genial. Sí, evidentemente hay mucho que seguir trabajando y mucho de lo que ustedes han podido entrar a aportar a las comunidades. Yo dentro de la misma línea le quería preguntar respecto a qué barreras han podido identificar ustedes, por ejemplo, en lo que es el acceso a la salud, específicamente a los sistemas de salud, salud pública en general, o sea, pensando que debería ser el Estado tener políticas incluidas para el abordaje de este tipo de situaciones. Entonces, partiendo por esa línea. Yo creo que justamente el primer problema fue trabajar en relación con la política y los programas públicos. Hace 10 o 15 años atrás, como mencionaba, estos temas de alguna otra manera no estaban en la agenda pública y de alguna u otra forma estaban excluidos de política y programas públicos en distintos ámbitos y particularmente en salud lo vimos cuando parte del programa Hora Segura. El programa Hora Segura se llama Hora Segura justamente porque era una hora de atención a la semana a través de Facebook en donde respondíamos las inquietudes que nos iban presentando nuestras personas usuarias. En ese sentido, una de las primeras problemáticas tenía relación con dónde puedo encontrar un profesional de la salud mental que de alguna u otra manera tenga las competencias culturales para entender aquellas necesidades específicas de la comunidad LGBTIQ+. Es muy común, y lamentablemente lo sigue siendo, que, por ejemplo, psicólogo o psicóloga relativicen lo que son las violencias de género y le digan al paciente, es una etapa, tu papá solo te querían cuidar,
cuando de alguna u otra manera estas afirmaciones lo que hacen, por una parte, es invalidar esta experiencia de dolor y al mismo tiempo invisibilizar este problema que viven muchos, que se vive en la niñez y la adolescencia. Y ahí uno empieza a entrar que, por una parte, no hay datos en términos de política pública. En segundo lugar, profesionales de la salud no tienen las herramientas para poder hablar de estas materias. Y en consecuencia se ven perfilando dos grandes problemas. Políticas públicas que de alguna otra manera no cuentan con la sensibilidad necesaria para poder identificar estas necesidades, que muchas veces, por ejemplo, se piensa de grueso modo lo que es hablar con personas que han sido víctimas de violencia cuando cada violencia tiene su propia consecuencia. Y por otro lado, profesionales de la salud que de alguna u otra manera no cuentan con las herramientas para poder respetar los derechos de la persona que lo está acudiendo, pero al mismo tiempo de guiar un proceso de sea psicológico o, por ejemplo, hormonal en comunidad trans con los conocimientos adecuados. Ayer, por ejemplo, sabía de algunos profesionales de la salud que se dedican y acompañan a personas de la comunidad trans. Pero claro, cuando uno piensa qué bien lo hacen al hacerlo, de alguna u otra manera uno empieza a explorar esos discursos y se da cuenta de cuánto nos falta por ser sensibles. Un endocrinólogo le decía a una madre, tienes que aceptar el duelo de tu hijo en relación al proceso de tránsito de una persona que quiere identificarse con el género femenino, de un adolescente. Y si uno mira ese argumento, se da cuenta que ahí no hay ninguna muerte. Lo único que hay, la manera de graficar o de trabajar esa expectativa, trabajarla, asociar a la muerte, me parece que no es lo más saludable. Esa niña trans nunca murió, siempre estuvo ahí y de alguna u otra manera entender ese proceso de tránsito es mirar la vida y la biografía completa de esa persona. Entonces, claro, uno se da cuenta que con esos pequeños detalles uno va perfilando también barreras que tienen las personas para acceder a la salud. Siguiendo este mismo ejemplo, muchas veces nos pasa desde la fundación que recibimos casos en donde nos consultan por servicios médicos en donde pueden respetar el nombre social, que es una premisa fundamental en una sociedad democrática, respetar el nombre social de una persona. Entonces nos damos cuenta de esos desafíos de capacitaciones, de formación. Si uno mira, por ejemplo, las mallas de profesionales de la salud en materia de sexualidad, uno se da cuenta que todavía seguimos en un relato o una concepción de sexualidad basada en lo que es la reproducción, cuando la sociedad en sí misma está yendo a la sexualidad desde el disfrute, el goce, la vivencia misma, las relaciones, el consentimiento. Entonces nos damos cuenta que nos faltan herramientas. Eso se traduce en que muchas veces las familias cuando buscan orientación se quedan también sin esa información accesible. Y sin ir más lejos, pensándolo desde la misma comunidad trans que utilicé hice referencia como ejemplo, em, bueno, nosotros hace un año atrás hicimos una encuesta de derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia trans. Y nos dimos cuenta que gran parte de la información que tienen los adolescentes para poder hablar sobre identidad de género o explorar sobre identidad de género lo hacen a través de Internet. Y lo hacen a través de Internet, de las series de televisión, lo hacen a través de las revistas, los medios de comunicación de masas. Y uno se pregunta, ¿dónde están las familias? En último lugar. ¿Dónde están profesionales de la salud? En último lugar. Y ahí uno se da cuenta que finalmente tenemos que repensar quizás la salud, no tan solo de este elemento más biológico u orgánico, sino también de cómo la salud también es una experiencia personal en relación a lo comunitario y que de alguna otra manera puede construir espacios seguros proporcionando información adecuada y oportuna. Lo mismo hemos visto, por ejemplo, en otros momentos respecto a cómo de alguna u otra manera los servicios médicos tampoco están pensados para población LGBTIQ+. El tema de la salud sexual y reproductiva para las mujeres lesbianas es que muchas veces se piensan como si no tuviesen sexo y el condón femenino es inexistente en la oferta de servicios sanitarios, por ejemplo. Si uno mira, por ejemplo, en población de hombres que tienen sexo con hombres, el PrEP, de alguna u otra manera, ya un programa piloto que lleva mucho tiempo funcionando, sigue reportando problemas de acceso y al mismo tiempo una segregación económica, porque quienes están en el sector privado ya tienen acceso, mientras que gran parte de la población que se atiende en servicios públicos no lo puede acceder. Y finalmente me parece que en salud mental también tenemos varios desafíos. Encuestas del INJU, particularmente de la juventud, dan cuenta de que el acceso a servicios de salud mental es muy bajo.
creo que menos del 2 o menos del 10% son personas de adolescentes que logran acceder a un servicio de salud a largo plazo y en ese sentido me parece que tenemos que mirar ese acceso pensando en que al mismo tiempo somos post pandemia una sociedad que de alguna otra manera se está volviendo sensible a lo que es la salud mental y por otro lado también porque una demanda sentida por parte de los cuerpos estudiantiles y las comunidades escolares. Desde el trabajo que desarrollamos en la Fundación Todo Mejora a través de metodologías participativas nos hemos dado cuenta de cuánto están valorando las personas más jóvenes el cuidado de la salud mental. Y hablar de la salud mental no es solamente una experiencia individual, también una experiencia familiar, una experiencia comunitaria que justamente tenemos que comenzar a formar. Sí, totalmente de acuerdo. Porque aparte, como mencionaba, no solamente es hacer una transformación desde el punto de vista sanitario, sino que también desde otras esferas, como lo mencionó, que es la educación, en donde como las carreras, y no solamente las carreras de la salud, sino en general todo tipo de carreras que trabajan o tienen que abordar personas de este tipo, que necesitan este tipo de colaboración, de ayuda, es importante que puedan también saber cómo hacerlo y sin juzgar, porque creo que lo más importante, por lo menos desde mi carrera de medicina, nos han enseñado, o sea, que es lo nunca juzgar a nadie, que es lo básico. Y creo que lo Claro, que siempre hablamos es del juicio. absolutamente. De hecho, es muy común, por ejemplo, que algunas personas no quieran hacerse exámenes de ITS justamente por el estereotipo o la cara que pone la enfermera o la pregunta incómoda que hace el doctor. Y ahí yo creo que también hay un desafío en términos de profesionales de la salud de cómo también se repiensa este trato humanitario con las personas. No puede ser que también desde, o sea, si ya tenemos, ya tenemos un problema de que no sabemos el alcance y los problemas, la magnitud en términos estadísticos. Si ya nos tenemos un siguiente problema de que no sabemos cómo abordarlo, no podemos sumar quizá los juicios personales al distanciamiento de las personas al acceso a la salud. O sea, desde ahí me parece fundamental que podamos avanzar en esa materia, pero también articuladamente. Hoy, por ejemplo, hasta desde el 2013 que el Ministerio de Salud reconoce la asociación entre suicidio, violencia escolar, y de alguna u otra manera eso exige que tengamos relaciones colaborativas de trabajo. El suicidio adolescente es un problema muy sentido y estadísticas indican que personas de la comunidad LGBTIQA+, de alguna u otra forma, tienen mayor prevalencia el comportamiento suicida. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay una conversación general, pero también nos damos cuenta que las experiencias de violencia, de acoso, maltrato que viven las personas más jóvenes también nos invita a repensar en estas segmentaciones que muchas veces tenemos en esta cabeza de que, quizás esa persona porque es gay tiene necesidades especiales. No, tiene necesidad porque es persona. Lo que pasa es que tenemos que responder de una manera adecuada en base a que esta persona también tiene respeto, que merece respeto, merece dignidad y merece también el acceso a los derechos a la salud. Sí, en el fondo se traduce también a la forma, el cómo uno aborda este tipo de situaciones y creo que eso es también algo muy cultural, muy social. Yo, arrancando un poco el tema, quería preguntarle si tenía algún antecedente de cómo esto se aborda quizás desde los trabajos o desde otras profesiones. Mira, el trabajo, lo que sabemos desde la fundación, a partir de esta demanda sentida de cómo todo mejora, es que existe mucha desinformación. Depende del rubro, por ejemplo, es que existe mayor o menor sensibilidad en estos temas. Aquellos rubros que tienen trato directo con niños, niñas, niñas, adolescentes y jóvenes de alguna u otra forma están más proclives a abrir esta conversación, pero también sabemos de que hay otros en donde lo ven como mucho más lejano y siguen de alguna u otra manera con esa disposición de que es problema de una otredad lejana. Sin embargo, yo creo que hoy en una sociedad, en la sociedad que tenemos, es muy común que tengamos alguna persona más joven cerca. Y al mismo tiempo, somos como animales gregarios y en consecuencia nos relacionamos con personas permanentemente. Entonces no es un tema que quizás se quede focalizado en las personas más jóvenes, también es una reflexión sobre cómo nos relacionamos también dentro del mundo adulto. Y acá quiero hacer referencia a una conversación que tuve hace unos días atrás con un director de una escuela que me decía, nuestros estudiantes requieren y nos solicitan servicios de salud mental, pero tengo varios profesionales de la educación que están con licencia médica. Entonces, es difícil que justamente sean los profesionales de la educación los que tengan que abrir la conversación de la salud mental si es que el mismo equipo no está preparado para poder abordarlo. ¿Y ahí cómo se hace? Pareciera ser que la montaña es tan alta y tan empinada
que no sabemos por dónde partir. Y yo creo que la primera forma de poder quizás mirar este desafío de cómo nos hacemos cargo de nuestra salud mental pese a estas barreras está en que reflexionemos en la manera en que nos relacionamos. Y ahí me gustaría, por ejemplo, dejar un mensaje a propósito de esta conversación que estamos teniendo. La escucha, la escucha activa, el no juicios, el afirmar, el validar la experiencia de la otra persona, de alguna otra manera son ingredientes que deberían estar en toda respuesta de interacción humana cuando, cuando te presentan un problema. No debería estar solamente en mi relación con mis hijos. Si un colega de mi trabajo, si un compañero de la universidad, si un estudiante que tengo a cargo, si un paciente me está contando su problema, de alguna u otra manera lo que yo no debería es cuestionar su vivencia. Decirle, quizás tú le estás poniendo mucho color o estás exagerando, quizá una etapa, quizás te querían cuidar esas personas que eventualmente te agredieron. No, hay que de alguna otra manera acreditar, validar, empatizar. Y cuando uno quizá empatiza, conecta desde esa emoción que te quieren transmitir y desde ahí el camino se vuelve distinto, porque uno tiene que buscar redes de apoyo, saber dónde preguntar. Y ahí, por ejemplo, está el trabajo de Todo Mejora, en donde contamos hoy con materiales de información que la gente puede descargar para poder responder a estas preguntas más generales que se le van presentando. Sí, me recuerda mucho uno de los programas que también conversamos la vez pasada de la importancia de las relaciones sociales. Las relaciones sociales es un factor muy, muy protector de patología de salud mental y no solamente en eso, sino en el acompañamiento de lo que puede ser la transición a otro proceso de tu vida, etcétera. Eso es muy sanador y el acompañamiento es muy protector. Ujú. Y bueno, dígame. Sí, y ahí tenemos un rol que yo creo que un tercer desafío tiene que ver con cómo este entorno protector realmente es un entorno protector. Desde la línea de ayuda que mencionaba al principio de la entrevista, que entrega atenciones gratuitas y confidenciales para orientar y también para entregar apoyo y contención emocional a personas hasta 29 años que sufren de violencia basada en su orientación sexual, identidad, expresión de género o quieren consultar sobre estas temáticas. Nos hemos dado cuenta que el entorno protector, que muchas veces son los hogares, que hoy están muy en boga, ¿no? A propósito de la conversación de la educación sexual integral, no cuentan con estas herramientas y es más, el 70% de las personas usuarias que nos consultan durante 2 años, entre el 2019 y el 2021, indican que la violencia que la viven de un adulto con quien viven. Entonces, ahí, de alguna otra manera, cuando tenemos una línea de ayuda en donde nos encontramos que ese hogar que debería ser el lugar en donde encuentres consuelo, encuentres seguridad, encuentres confianza, se te vuelve un lugar hostil. Y desde ahí es que finalmente el trabajo de Todo Mejor adquiere sentido, ¿no? En apoyar a las personas que hoy buscan en Google con quién hablar. Sí, totalmente de acuerdo. Nos vamos ahora a una pequeña pausa comercial y volvemos. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.